todos ustedes. Es un gusto el día de hoy en la presentación no de un libro, sino en realidad de una colección de volúmenes que ha coordinado a lo largo ya de varios años el doctor Arturo Oropeza y que han sido un esfuerzo editorial del cual, entre otras instituciones coeditoras, el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM se siente en verdad, y ahora diré por qué, particularmente orgulloso. Evento que además lleva por nombre, como suele hacer Arturo, un hombre siempre sugerente, siempre que invita a pensar, siempre que deja ahí sugerencias para la reflexión, el difícil camino entre el escepticismo y el asombro, partiendo del concepto de los BRICS, que fue, como ustedes saben, además, el eje temático articulador de este esfuerzo, que es un esfuerzo editorial, pero que antes de ser un esfuerzo editorial ha tenido como base y como debe ser un esfuerzo académico. Detrás de cada uno de estos volúmenes hay, además de una serie de vinculaciones, de incluso visitas in situ, de intercambios directamente del doctor Oropeza con expertos en materia jurídica de los países implicados. Ha habido también invitaciones para llevar a cabo seminarios internacionales, todos ellos, pero no solo ahí, porque algunos han tenido también alguna suerte de evento espejo en el Instituto de Investigaciones Jurídicas, a los cuales además quiero decir algo que siempre me ha sorprendido de Arturo, que es que Arturo suele llegar al evento con el libro ya editado, y eso es muy impresionante. Llega al evento y el libro ya está, y no es un libro que sea una mera recopilación de textos, es un libro que suele ser, como son estos, un libro que tiene una coherencia temática interna, un libro que tiene una articulación conceptual importante y un libro que aborda aspectos que hasta ahora no han sido explorados. Les decía, mi papel aquí va a ser el de moderador, y no se preocupen, me voy a moderar muy pronto, nada más voy a decir dos cosas más y les daré la palabra a los invitados, pero les decía que para el instituto es motivo de particular orgullo, y esto es lo que quiero únicamente transmitir, más allá de que pueda hacer algún comentario editorial después de las intervenciones. El Instituto de Investigaciones Jurídicas surge como tal hace 77 años como Instituto de Derecho Comparado. Es un instituto que nace mirando al mundo y que nace reflexionando a partir, obviamente, de nuestra propia experiencia jurídica, pero teniendo como referentes la experiencia jurídica de otros países. Y lo que se hace ahí no es solo eso, pero en un primer momento es, en efecto, estudiar distintos ámbitos y aspectos del derecho, del argumento jurídico en sentido amplio, teniendo una comparación constante con cómo se habían delineado y diseñado los marcos normativos de otros países, cómo operaban y funcionaban las instituciones, la materia procesal siempre ha sido muy importante, en fin, mirar otros ordenamientos para pensar nuestro ordenamiento. Eso ha hecho que haya sido desde su inicio un instituto muy universalista, muy comparativista, muy poco parroquial en su literatura y en su manera de ver las cosas, y promotor también de una serie de iniciativas que después muchas de ellas han tenido éxito y traducción institucional a partir de lo que se veía, se conocía, se aprendía de otras experiencias jurídicas. Esto, y aquí el doctor Diego Valadez, quien fue además estupendo director del instituto durante 8 años, no me dejará mentir, y si me equivoco me corregirá y se lo agradeceré. Originalmente, digamos, fue pensado o surgió así primero con una visión muy iberoamericana, digamos, ¿no? En un primer momento, nuestro referente normativo era Iberoamérica con todo lo que ello implica. Posteriormente, con el tiempo, ha habido venturosamente también, digamos, algunas agendas mirando hacia otros países. Italia se volvió un país importante de referencia también, y poco a poco hemos tenido cada vez más presencia y capacidad de asimilar experiencias del mundo, podemos llamarlo así en sentido amplio, anglosajón. Pero lo que ha hecho Arturo ha sido traer al instituto una serie de ejemplos y de casos que no solíamos mirar, y eso es lo que quiero advertir. El caso, por ejemplo, de China y todo lo que ello implica, ha sido un promotor incalzable de hacernos ver a China como un referente importante. El caso de India, no tengo la menor duda, aunque Brasil, en lato sensu, podíamos envolverlo en nuestros primeros esfuerzos y había una comunicación también por ahí, tampoco era uno de los casos particularmente estudiado, y en ese sentido,
este esfuerzo de los BRICS y los otros esfuerzos académicos que ha hecho Arturo, traigo uno por acá, pero ya me prohibió que lo promueva el día de hoy y le cumpliré la admonición, han sido muy importantes porque nos han permitido seguir con nuestra tradición institucional, mirando y explorando otras experiencias jurídicas. Y en ese sentido me felicito como director del instituto, pero sobre todo, por supuesto, felicito a Arturo Oropeza y al muy nutrido, muy experto, muy rico grupo de colaboradores que han permitido que estos libros existan, que estos libros estén y que ahora se puedan presentar ya no como volúmenes individuales, sino como un conjunto editorial que creo que tiene además un valor en sí mismo y que tendrá un valor como referente en el tiempo, porque además en el mundo en el que vivimos los referentes se esfuman pronto y entonces hay que seguir pensando a partir de lo que venturosamente en esta ocasión ya pudimos pensar juntos. Así que muchas gracias y sin más, tal como me lo han pedido, les daré la palabra a cada uno de nuestros presentadores para una exposición de unos 10, 15 minutos en orden alfabético y así que en primer lugar le doy la palabra al embajador Eugenio Anguiano. Muchas gracias. Muy ilustrativa introducción. Gracias a ustedes que están presentes. Comenzaré diciendo que yo soy muy escéptico del asombro, porque cuando se habló de los BRICS como un gran fenómeno de coordinación política, más allá del éxito económico de cada país, pero que como conjunto iba a modificar de alguna manera el panorama de los principales actores políticos y diplomáticos del mundo, yo nunca me lo creí. Y les voy a decir por qué más adelante. Pero en todo caso, debo empezar diciendo que la obra de Arturo Oropeza y el esfuerzo que hizo, a mí me ha servido muchísimo para aprender muchas cosas y que qué bueno el pretexto del asombro para sacar este tipo de esfuerzos muy positivos. Primero, en los años, digamos, en la época de los últimos 2 décadas, 3 décadas, 2 décadas y media, el fenómeno económico mundial se ha caracterizado, entre otras cosas, por un enorme auge de lo que se llaman las economías emergentes y países en desarrollo. Al grado tal de que, digamos, las economías hoy llamadas avanzadas representaban el 76-79 del siglo pasado más del 80%, ligeramente más del 80% de la economía mundial, mientras que los llamados economías emergentes en desarrollo apenas rasguñaban el 15%. Bueno, en 2016 la cosa se ha invertido. Los países emergentes representan casi el 70% de la economía mundial y los países avanzados han bajado. Eso hizo pensar a muchos de que era la catástrofe del capitalismo avanzado, ¿no? Una de las tantas anunciadas como ha ocurrido el año pasado. Bueno, lo que ha ocurrido en lo económico en los últimos años, digamos, después de la gran crisis, después de la gran recesión económica que estamos viviendo, es un desplome de los países del BRICS, excepto India y China. El caso, por ejemplo, de Brasil es patético, ¿no? Brasil, en los últimos años, aparte del problema político, hay un fenómeno a mi juicio, de estrechez de política económica. Encontraron el gran negocio que fue la demanda china por materias primas y no salieron de ahí. Y el resultado es que, digamos, en promedio, el crecimiento de Brasil en los últimos 8 años es la mitad, menos de la mitad de lo que tuvo 10 años antes. Y lo mismo podemos decir de Sudáfrica, y Rusia es un caso especial. Rusia, que tuvo un empuje enorme gracias a los hidrocarburos, ahora se está derrumbando porque resulta que los hidrocarburos se multiplicaron por muchas razones. Eso es lo económico. En lo político también el conjunto de estos 5 países, vistos cada uno en contexto político interno, pues solamente 2 de ellos la libran en términos de consistencia política. Aunque uno de ellos pues, es un régimen autoritario, que es China, pero que ha hecho caminar la maquinaria económica y social con una gran precisión. ¿A costa de qué? A costa de un control político interno cada vez más férreo. Se hablaba de 5 modernizaciones en China hace algunos años, bueno, más bien de 4,
Y la quinta, que era la modernización política, no se ha dado. No se ha dado no en términos de imitación de patrones y de conceptos occidentales, sino en función de las propias reformas constitucionales que ha tenido China. No me puedo extender mucho, pero el caso, digamos, de Rusia, con un hombre como Putin, que como ustedes saben, es electo presidente, primero presidente interino, 99-2000, después es presidente electo de 2000-2008, después se pasa a primer ministro, vuelve a ser presidente cuando se aumenta el periodo a 6 años, y es un hombre que está sentado en el poder. ¿Por qué necesita un baño de democracia? Es un misterio, porque el hombre está sentado en el poder y con su bandera muy fuerte en términos de atraer a selectos grupos de la población urbana de Rusia, que es el nacionalismo ruso. Es la revancha de la derrota que tuvieron la Unión Soviética y su desaparición en los años, a fines de los 90, principios de los 90. Bueno, el caso de Sudáfrica, un país tan promisorio, un país que nos deja el ejemplo de Mandela, es patético. Jacob Zuma está empeñado, entre otras cosas, en modificar, ya lo hizo, cambió hace poco, sacó a su ministro de Finanzas y al viceministro con el argumento de que eran economistas ortodoxos. Hay que tener mucho cuidado cuando hacemos la crítica en México de los economistas ortodoxos, ¿no? Hay que saber qué tenemos a cambio de eso. Yo estoy de acuerdo en que no me gustan los economistas ortodoxos que nada más piensan en la estabilidad monetaria y no en el crecimiento. Bueno, Zuma, en una gran demagogia, está llevando al partido, al Congreso Nacional Africano, a una tensión muy fuerte, porque el cambio que hizo de ministros para poner a Ficiso Buthelezi, que es un hombre enteramente corrupto, le ha provocado el rechazo nada menos que del Partido Comunista de Sudáfrica y de la Unión de Sindicatos de Sudáfrica. No voy más allá de lo que está, bueno, este año, a finales del año, es la reunión del Congreso Africano, y lo que quiere Zuma es poner a una de sus exesposas. No sé si ustedes sepan, pero Zuma tiene 4 esposas y 2 exesposas, y una de ellas es la que está apuntando como candidato. Ahora, si hace eso, lo que yo creo que va a ocurrir, vamos a ver que el Congreso Nacional Africano se va a debilitar muchísimo. En pocas palabras, los BRICS están viviendo, salvo, repito, China y la India, están viviendo un momento muy convulso. Y termino con lo siguiente. Evidentemente, un factor que llevó a la unión de los 4 países primero, al cual se agregó después Sudáfrica, fue, aparte del económico, del gran ferrocarril que era China, la República Popular, fue la posibilidad de que, tomando a China y eventualmente a Rusia, tanto Sudáfrica como Brasil, como la India, lograrían su sueño de muchos años. Si se hace la reforma del Consejo de Seguridad de la ONU, que está paralizada ahora, entonces ellos se iban a montar, o creían que se iban a montar, sobre los lomos de China y de Rusia, miembros permanentes del Consejo de Seguridad, para pasar a representar cada uno de ellos en forma permanente, uno a América Latina, Brasil, otro a África subsahariana, que sería Sudáfrica, y el tercero, India, que ya Asia tiene 2, un miembro del Consejo Permanente que es China, pero ahí también se iba a colar. Entonces, veamos las cosas en un contexto de realismo político. Yo sí, me merece mucho respeto muchas de las posiciones de estos países, pero no es tan fácil, el panorama no es tan sencillo, no es el renacimiento de una fuerza nueva que va a retar a la hegemonía tradicional. No lo creo, es algo nuevo que está pasando por un momento muy difícil, pero que no es el futuro, a mi juicio, de una reivindicación del sistema político y económico internacionales. Gracias. Ni siquiera vi el reloj. Muchas gracias, embajador, y muchas gracias también por la puntualidad de su intervención, obviamente por la sustancia de la misma. Sin más, le doy la palabra al doctor Carlos Heredia Subieta. Por favor, Carlos, y te paso con mucho gusto. 10, 15 días. Con media hora. Buenas tardes a todos. ¿Los dos? Sí. Soy Carlos Heredia del CIDE. Agradezco mucho al Instituto de Investigaciones Jurídicas, al IDIC y al resto de las instituciones convocantes por la invitación, y felicito a mi amigo Arturo Oropeza por esta
monumental, ahí sí cabe el calificativo, obra que como decía Pedro Salazar, digamos, enlaza un trabajo muy importante de especialistas, de expertos de los 5 países, con una visión en donde Arturo identifica varios hilos conductores. Yo me voy a referir a 2 de esos hilos conductores. La primera tiene que ver con el modelo económico nacido a partir de Bretton Woods y el consenso de Washington, que no fue seguido por los BRICS. Y la segunda tiene que ver con el contraste entre las democracias liberales, que también están en crisis, y el modelo político autoritario, que parece que se ha contagiado de algunos de los BRICS a algunos países occidentales. Entonces, en el primer capítulo, los BRICS, por lo menos declaradamente, tienen como objetivo contribuir a la gobernanza económica, financiera y política a nivel global. Creo que sería muy ambicioso decir que hemos avanzado en esos rubros en años recientes, y lo que estamos viendo, por lo menos en la parte política, es justamente esto, que en el seno de las democracias liberales se producen movimientos de extrema izquierda, de extrema derecha, que le apuestan no a los valores tradicionales de la democracia liberal, sino a la exacerbación del nacionalismo entendido como primero mi país y después lo demás, y algunos lo llevan quizá más a primero ciertos sectores de mi país que han sido desatendidos, desoídos, abandonados. Comentábamos antes de entrar la elección francesa, y ahí está perfectamente decantadas las 2 posiciones extremas, que a veces, por cierto, tienen puntos de contacto, los extremos. En la plataforma de Jean-Luc Mélenchon se podían encontrar en común con Marine Le Pen el rechazo a la Unión Europea, el rechazo a la cooperación entendida desde las democracias liberales, y en el otro flanco, digamos, Emmanuel Macron le apuesta a la continuidad del modelo económico ortodoxo con algunos matices. Pero en todo caso, lo que quiero destacar es que desde que nacieron los BRICS, el mundo ha cambiado a una velocidad astronómica, y quizá los objetivos que se plantearon en un inicio han sido revisados de facto. Qué bueno que Eugenio dio algún detalle de lo que significa el gobierno de Jacob Zuma. Zuma exigía que él solo iba a tratar con gobiernos progresistas. Pues ahora en Brasil gobierna Michel Temer, que tiene bastante que temer, y que responde a la antípoda de lo que dice Zuma en el discurso que quiere representar. No solo por la composición del gobierno de Temer, que la foto de la toma de posesión de Temer es bastante perturbadora para un país como Brasil, en donde hay 24 hombres blancos de edad avanzada que integran el gabinete, después de un gabinete en donde había casi paridad entre hombres, mujeres, negros, de ascendencia indígena, etcétera. Entonces, como una visión del mundo completamente distinta. Y esto lo recalco porque creo que nos remite
el desafío principal de los BRICS en el escenario internacional. En la ciencia política y en las relaciones internacionales hay un debate sobre algo que no se puede expresar tan afortunadamente en español, pero es la tensión permanente entre el power sharing y el burden sharing. Es decir, los BRICS dicen, el modelo nacido de Bretton Woods y de la segunda posguerra ya no sirve. Ese modelo que dejaba como miembros permanentes del Consejo de Seguridad a Estados Unidos, el Reino Unido, Francia, China y la Unión Soviética, hoy Rusia, ya no responde a la geopolítica mundial, ni en lo económico, ni en lo político, ni en lo militar. Eugenio ha descrito este debate. Y por lo tanto, la distribución y la manera de compartir el poder a nivel global tiene que cambiar. Y tiene que dar paso a los países emergentes, con la enorme paradoja de que cuando levanta la mano Brasil, el primero que se opone es su vecino, Argentina. Cuando levanta la mano Sudáfrica, Nigeria y Egipto dicen, no, me toca a mí. Cuando levanta la mano la India, el primero en protestar es Pakistán. Entonces, no parece tan sencillo esta transición hacia otro modelo de conformación de miembros permanentes del Consejo de Seguridad, justamente porque el hecho de compartir las responsabilidades de la gobernabilidad o de la gobernanza, que a veces no se usan como sinónimos, en el ámbito económico, financiero, político y militar, están muy lejos de representar un consenso. Lo ocurrido en Siria ahora ilustra de manera extrema esto. Es decir, Obama dice hay que sacar a Bashar al-Assad, Putin le dice no lo vas a poder sacar porque yo no lo voy a permitir, y vas a acabar apoyando a Assad contra el Estado Islámico y contra otros grupos camuflajeados en la oposición a Assad. Trump, digamos, hace campaña en el sentido de decir yo voy a ponerme de acuerdo con Rusia para resolver la crisis en Siria, y ahora hace unos días, fundamentalmente por motivos políticos internos, bombardea una base del gobierno de Bashar al-Assad. Obviamente Rusia veta la condena al régimen de Bashar al-Assad y el uso el factor que se usó como pretexto del uso de armas químicas, pero en todo caso eso ilustra una vez más que el tema de la gobernanza global y de la contribución de los BRICS es mucho más complejo que aquello que vemos en el papel. Quizá Diego Valadez hablará de ello, pero ahora se ha acuñado el término de democracias iliberales para describir aquellas que ya no se sustentan en los valores democráticos, en la participación ciudadana, en los pesos y contrapesos, en la construcción del poder político.